Despertó en medio de un apartamento desordenado. La cabeza le pesaba y el cuerpo apenas le respondía. No recordaba qué había pasado, solo una sensación borrosa de ruido, risas. Y luego, nada. Con esfuerzo, logró incorporarse lo suficiente para sentarse en una silla cercana. Se quedó ahí unos segundos, respirando lento, mientras miraba a su alrededor. Botellas vacías, vasos tirados, restos de comida. Poco a poco, las piezas encajaron. Una fiesta en el apartamento de su amigo. Pero ahora, no había rastro de nadie. La luz del atardecer entraba por la ventana. Pensó en quedarse un rato más, pero la idea le incomodó. Era mejor irse. Volver a casa. Salió del apartamento y se dirigió al ascensor. Presionó el botón y esperó. Cuando las puertas se abrieron y entró, algo le llamó la atención de inmediato. Se quedó mirando el panel. Había demasiados botones. Filas enteras, números que no tenían sentido para un edificio común. Algunos ni siquiera parecían seguir un orden. Dudó un momento, sintiendo una ligera incomodidad en el pecho. Quiso presionar uno al azar, pero retiró la mano. No tenía un buen presentimiento. Salió sin pensarlo mucho. Mejor usar las escaleras. Aún tambaleándose por el alcohol, sujetó la baranda y comenzó a bajar. El eco de sus pasos se repetía en las paredes. Un piso. Luego otro. Y otro más. No recordaba en qué piso estaba el apartamento de su amigo. Intentó hacer memoria, pero todo seguía borroso. Aún así, algo le dijo que ya había bajado demasiado. Se detuvo un segundo y miró hacia abajo. Más escaleras. Siempre más. Frunció el ceño y siguió bajando. Mientras descendía, un pensamiento le cruzó la mente. Su amigo le había dicho, hace tiempo, que tal vez debería mudarse. Que no tenía sentido seguir viviendo con sus padres. Él lo había descartado casi de inmediato. No es para tanto. Solo discuten, como cualquier pareja. Bajó otro tramo. El sonido de sus pasos era todo lo que escuchaba. Recordó las voces al otro lado de la puerta de su habitación. Discusiones que empezaban bajas, y terminaban en gritos. Cosas que prefería no escuchar. Negó con la cabeza, como si pudiera apartar el recuerdo. No era algo importante. Nunca lo fue. Y siguió bajando. Después de un rato, las escaleras finalmente lo llevaron al estacionamiento subterráneo. Se detuvo al dar el último paso, mirando alrededor. No era el lugar al que esperaba llegar, pero al menos podría salir del edificio desde allí. Antes de avanzar, miró por encima de su hombro. Las escaleras seguían bajando. Se perdían en la oscuridad, como si no tuvieran final. Frunció el ceño por un momento, pero apartó la mirada. No le interesaba saber hasta dónde llegaban. Ya había bajado suficiente. Comenzó a caminar. El estacionamiento era demasiado grande. Más de lo que debería ser. Las filas de espacios se extendían sin orden claro, separadas por columnas idénticas que parecían repetirse una y otra vez. Algunas zonas estaban más iluminadas que otras, pero ninguna se sentía realmente distinta. El zumbido de las luces fluorescentes llenaba todo el lugar. Constante. Como si no hubiera nada más. Miró los números pintados en el suelo. No seguían una secuencia lógica. Pasó del 12 al 27, luego al 5. De inmediato iba al 31. Se detuvo un segundo, confundido, pero decidió no darle importancia. Siguió avanzando. Buscó con la mirada alguna caseta, algún guardia, cualquier señal de que alguien más estuviera ahí abajo. No había nadie. Ni pasos. Ni voces. Ni movimiento. Eso le resultó extraño, pero no lo suficiente como para detenerse. Mientras caminaba, un recuerdo apareció sin aviso. Un estacionamiento. Bolsas en las manos. Sus padres caminando delante de él. Y luego, nada. Solo recordaba estar solo. Rodeado de autos. Sin saber en qué momento se habían ido. Cuando finalmente lo encontraron, no parecían preocupados. Solo molestos.
Le dijeron que no volviese a hacer eso. Parpadeó. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó. Siguió caminando, sin pensar demasiado en ello. Después de varios minutos sin rumbo claro, distinguió una salida a lo lejos. La luz del exterior se filtraba débilmente, marcando el camino. Aceleró un poco el paso. Al acercarse, notó la caseta de seguridad junto a la salida. Vacía. Ni rastro del guardia. Se quedó mirando un segundo. Esperando, quizá, que alguien apareciera. Pero nada ocurrió. Desvió la mirada y siguió de largo. No pensaba quedarse ahí a esperar. Al salir al exterior, se detuvo por un momento. Las calles estaban completamente vacías. No había personas. Ni movimiento. Solo algunos autos estacionados a los lados, perfectamente alineados, como si alguien los hubiera ordenado. El silencio era extraño. No total, pero sí pesado. Pensó que tal vez era mejor así. No quería que nadie lo viera en ese estado. Comenzó a caminar. Se encontraba en el centro de la ciudad. Lo sabía por los edificios altos que lo rodeaban. Llegar a casa a pie le tomaría bastante tiempo. Pero no tenía otra opción. En ese momento, la idea de pedir un taxi por aplicativo se le cruzó por la mente. Metió la mano en su bolsillo, buscando su teléfono. No estaba. Revisó el otro. Nada. Seguramente lo había olvidado en el apartamento de su amigo. O en algún otro lugar de la noche anterior. Se quedó quieto unos segundos. Pensó en volver. En subir otra vez esas escaleras. En atravesar ese enorme estacionamiento. Negó levemente. No valía la pena. Siguió caminando. Las calles se extendían hasta perderse de vista. Las luces de los postes comenzaban a encenderse, aunque el cielo no parecía oscurecer del todo. Se mantenía en un punto extraño, entre tarde y noche. Cruzó una calle. Miró a la izquierda. Miró a la derecha. Nada. Ni un solo auto en movimiento. Continuó avanzando, dando pasos torpes, tratando de mantener el equilibrio. Los edificios a su alrededor se veían imponentes. Demasiado altos. Las luces de algunos pisos encendidas, como si todos se hubiesen quedado en casa. Pasó frente a una tienda. La puerta estaba abierta. Las luces encendidas. Pero no había nadie dentro. Ni clientes. Ni empleados. Siguió caminando. Otra tienda. Igual. Luego otra más. Perdió la cuenta después de varias. Empezó a sentir una ligera inquietud, una presión en el pecho que no sabía explicar. Desvió la mirada hacia una de las vitrinas. Por un segundo, creyó ver su reflejo acompañado. Como si alguien estuviera detrás de él. Se giró de inmediato. No había nadie. Frunció el ceño y siguió caminando, un poco más rápido. Entonces, sin razón clara, recordó algo. Caminando por esas mismas calles, años atrás. Más joven. Siguiendo a sus padres entre la gente. Intentando decir algo. Pero ellos no lo escuchaban. Discutían entre ellos, avanzando sin mirarlo, sin notar que se quedaba atrás. En un momento, se detuvieron. Su padre se giró, molesto. Le dijo que caminase más rápido, que no se quedara atrás. Parpadeó. El recuerdo desapareció. Volvió a la calle vacía. Siguió caminando. Debería pensar en qué decir al llegar a casa. Había prometido avisar dónde estaba. ¿A qué hora regresaría? Ahora no tenía teléfono. Otra cosa que explicar. Apresuró un poco el paso. Aunque no estaba seguro de por qué. Nadie lo estaba siguiendo en la calle. Y, en el fondo, tampoco parecía tener prisa por llegar a casa. Después de un rato de caminata, llegó a un parque. Se detuvo al verlo. Era inmenso. Más de lo que recordaba. Y, al igual que las calles, estaba completamente vacío.
No había personas. Ni risas. Ni pasos. Ni siquiera el sonido de las aves que solían escucharse entre los árboles. Solo silencio. Un silencio más profundo que el de la ciudad. Dudó un momento. El camino a casa no pasaba por ahí. Lo sabía. Aún así, desvió el paso y entró. El cambio se sintió inmediato. Los árboles eran más altos. Más juntos. Las ramas se entrelazaban por encima de él, dejando pasar menos luz de la que deberían. El aire se sentía más denso. Caminó unos metros. El sendero no estaba claro. A ratos parecía dividirse, y luego volver a unirse. Miró hacia atrás. La entrada ya no se veía tan cerca. Siguió avanzando. Tenía la sensación constante de que alguien podría salir de entre los arbustos en cualquier momento. Pero no había nadie. Solo árboles. Siempre los mismos. Entonces, un recuerdo apareció. El mismo parque. Más pequeño. Más abierto. Él corriendo con otros niños. Risas. Un tropiezo. Y seguido de eso, un fuerte dolor. El suelo golpeándolo con fuerza. Sus amigos ayudándolo a levantarse. Llevándolo con sus padres. Ellos lo miraban. No preocupados. Molestos. Aún así, lo llevaron al hospital. El trayecto fue silencioso. Al salir, con el brazo inmovilizado, su madre suspiró. La próxima vez, ten más cuidado. Arruinaste todo el día en el parque. El recuerdo se cortó de golpe. Un tropiezo lo hizo perder el equilibrio. Se sostuvo como pudo. Miró al suelo, confundido. Por un instante, tuvo la sensación de estar en el mismo lugar. Exactamente en el mismo punto donde había caído años atrás. Se enderezó rápido. Solo es el alcohol, pensó para sí mismo. Aunque no sonaba convencido. Miró alrededor. Los árboles parecían más numerosos ahora. Más cercanos. Como si el espacio se hubiera cerrado un poco más. Levantó la vista. El sol estaba bajo. Pero no terminaba de ocultarse. La luz no cambiaba. Permanecía igual. Sintió una leve incomodidad. No quería quedarse ahí cuando oscureciera. Aceleró el paso. Buscando una salida. Aun si no sabía a dónde se dirigía ahora. Un rato después, salió del parque. Y frente a él, había una carretera. Estaba confundido. No recordaba haber caminado tanto como para llegar hasta ahí. Miró hacia atrás. Los árboles seguían ahí, pero el camino por el que había salido no era claro. Como si nunca hubiera existido realmente. Dudó un momento. Luego miró la carretera. Estaba iluminada. Y eso era mejor que volver al parque. Comenzó a caminar por el borde. Al igual que en la ciudad, no había autos en movimiento. Ningún sonido de motores. Ninguna luz acercándose a lo lejos. Solo la carretera, extendiéndose en línea recta. Al lado de esta, un río fluía calmado. Después de unos pasos, se detuvo en seco. Al otro lado, había un río. Observó mejor. El agua fluía en silencio, reflejando la luz del cielo inmóvil. A su alrededor, se extendían campos verdes, amplios, casi perfectos. Sintió un leve vacío en el estómago. Ese río. No debería estar ahí. Estaba seguro. Conocía esa carretera. Había pasado por ahí antes. Y nunca había visto un río. Se llevó una mano a la cara. Se dijo a sí mismo que debía de ser el alcohol, o algo más. Decidió no pensarlo demasiado. Cuando llegara a casa, le pediría explicaciones a su amigo. Si es que lograba recordar algo de la noche anterior. Siguió caminando. Aún así, no podía dejar de mirar el paisaje. Había algo en él. Una calma extraña. Silenciosa. No había sentido una paz similar desde aquella vez. Un viaje en auto. La misma carretera.
más joven. Mirando por la ventana. Campos verdes, árboles a lo lejos, algunas vacas dispersas. Todo tranquilo. Todo en silencio. Hasta que sus padres empezaron a discutir. Primero en voz baja. Luego más fuerte. Dinero. Responsabilidades. Y luego, llegaron a él. No estábamos listos. Fue un error. Un imprevisto en nuestras vidas. Las palabras se mezclaban con los gritos. Hablaban de él como si no estuviera ahí. Como si no existiera. Su padre encendió la radio para evitar seguir la discusión. Subió el volumen al máximo. Pero no fue suficiente. Su madre siguió gritando. Él se quedó en silencio. Mirando por la ventana. Intentando volver a esa calma. Pero cuando volvió a mirar, los campos ya no estaban. Solo había casas. Calles. Parpadeó. El recuerdo desapareció. Volvió a la carretera. Al río. Al silencio. Siguió caminando. Después de un tiempo, algo apareció a lo lejos. Su vecindario. Ya estaba cerca. Miró una vez más hacia la carretera. No había rastro del parque. Ni del río. Solo la carretera. Trató de convencerse. Se dijo a sí mismo que, en definitiva, no volvería a beber. Pero su voz sonó baja. Poco convencido. Sin más opciones, solo apresuró el paso. Pero algo empezó a incomodarlo. Una pregunta. ¿Por qué el camino había sido tan largo? Bajó la mirada mientras caminaba. Pensó en todo lo que había recorrido. El estacionamiento interminable. Las calles vacías. El parque que no terminaba. La carretera, y ese río que no existía. Exhaló por la nariz. El alcohol. Era la explicación más fácil. Pero esas respuestas, no era suficiente. Recordó cómo se volvía más sincero cuando bebía. Más suelto. Más honesto. Y entonces, otra pregunta apareció. ¿Realmente quería volver a casa? Miró hacia el vecindario. Las calles estaban ahí. Esperándolo. Tal vez, todo ese recorrido, no había sido un error. Tal vez había estado evitando llegar a casa. Dando vueltas. Alargando el camino. Como si, en el fondo, supiera que no quería volver. Pero no tenía otro lugar a donde ir. Al menos no ahora. Después de lo que le pareció una caminata más larga de lo normal, entró al vecindario. Y todo volvió a sentirse igual. Vacío. Demasiado tranquilo. No había luces encendiéndose en las casas. No había ruido de televisores. No había voces. Solo silencio. Levantó la vista. El sol seguía en el mismo lugar. Exactamente igual que antes. Esto lo confundió bastante. Había caminado demasiado como para que el tiempo no avanzase. Pensó en sus llaves. No las tenía. Eso significaba tocar la puerta. Esperar. Explicar. Escuchar. Aceleró el paso. Pero mientras avanzaba, algo comenzó a cambiar. Las calles no se veían como las recordaba. Algunas se curvaban de forma extraña. Otras terminaban de golpe, sin salida. Había postes en medio del camino. Demasiado cerca de las casas. Como si todo hubiera sido colocado sin cuidado. Miró a su alrededor. No reconocía bien el lugar. Dio media vuelta. Pero la calle por la que había venido, ya no era la misma. Sintió un escalofrío. Siguió caminando. Y giró en una esquina. Luego en otra. Y otra más. El vecindario comenzó a sentirse como un laberinto. Uno que cambiaba. Uno que no quería dejarlo salir. O uno que no quería llevarlo a casa. Dio otra vuelta. Y entonces, lo escuchó. A lo lejos. Una ambulancia. El sonido atravesaba el silencio.
Por primera vez en todo el recorrido, algo se sentía normal. Sin pensarlo demasiado, comenzó a seguir el sonido. Caminó más rápido. Giró esquinas. Cruzó calles. El sonido se hacía más fuerte. Más cercano. Su respiración se aceleró. No sabía por qué. Pero sentía que tenía que llegar. Como si algo lo estuviera esperando. Finalmente, dobló en una última esquina. Y lo vio. Un auto destrozado contra un poste. Luces intermitentes. Gente reunida alrededor. Voces. Movimiento. Todo contrastaba con el silencio que había atravesado. Se acercó lentamente, sintiendo el pulso en el pecho. Vio a los paramédicos. Sacaban a alguien del auto. Una camilla. Se inclinó un poco, tratando de ver mejor. Reconoció la ropa. El rostro. Era su amigo. Sintió un vacío en el estómago. Pero no había terminado. Dio un paso más. Otro grupo de paramédicos salió del otro lado del auto. Traían otra camilla. Cubierta a medias. Se acercó un poco. El tiempo pareció detenerse. Primero vio la ropa. Luego la mano. Luego el rostro. Los ojos. Todos le parecían familiares. Como si los hubiera visto antes. Como si el que estuviera en esa camilla, fuera. Se quedó paralizado. El sonido a su alrededor se apagó. Todo se volvió distante. Y entonces lo entendió. Todo ese tiempo, no había estado caminando hacia casa. Nunca lo estuvo. Ya no tenía a dónde volver. Porque todo ese tiempo, había estado muerto. Una sacudida en su brazo lo hizo reaccionar. Abrió los ojos de golpe. Una luz intensa lo cegó por un instante. Escuchó una voz lejana, distorsionada, como si viniera desde muy lejos. Parpadeó varias veces. Poco a poco, el sonido se aclaró. Oye, despierta. La fiesta ya terminó. Reconoció la voz. Era su amigo. El aire volvió a sus pulmones de forma normal. El peso en su cuerpo desapareció. Se incorporó lentamente, aún aturdido. Miró alrededor. El apartamento. Desordenado, sí, pero distinto. Bajó la mirada y llevó la mano a su bolsillo. Su teléfono. Sus llaves. Todo estaba ahí. Su amigo lo observó, con una ligera preocupación. Le preguntó si se encontraba bien. Él pensó un momento. Luego asintió. Le dijo que sí, que solo tuvo un mal sueño. Su voz sonó tranquila. Más de lo que esperaba. Se llevó una mano al rostro, respirando hondo. Todo había pasado. Su amigo suspiró, aliviado, y miró alrededor. Le preguntó si lo ayudaba a limpiar el apartamento, pues después de la fiesta, la sala, y posiblemente el baño, estaban hechos un desastre. El chico observó el lugar. Botellas, vasos, restos de comida. Asintió, y le dijo que le echaría una mano. Pero le dijo que no limpiaría su baño. Su amigo soltó una risa, y dijo que estaba bien. Comenzaron a limpiar. El sonido de las bolsas, los vidrios moviéndose, los pasos, llenaban el espacio de una calma simple. Mientras recogía, su mente se fue ordenando poco a poco. Llevaba ya un par de meses viviendo por su cuenta. Recordó el día en que su amigo le sugirió mudarse. En realidad, aquella vez, había aceptado la sugerencia. Sin pensarlo demasiado. Cuando se lo dijo a sus padres, no hubo mucha reacción. Estaban discutiendo. Como siempre. No lo detuvieron. No preguntaron. Solo lo dejaron ir. Bajó la mirada mientras recogía unos vasos. Aquella fiesta, no había sido como la del sueño. Había sido suya. Una celebración por su mudanza. Recordó haber bebido más de la cuenta. Haberse dormido primero en el sofá. Luego caer y dormirse en el suelo.
Y después de la fiesta, aún ebrio, había intentado salir. Quería ir a la casa de sus padres. Por las últimas cajas. Recordaba el pasillo. La puerta. Y la mano de su amigo deteniéndolo. Su amigo le dijo que no podía ir en ese estado. Se terminó quedando. Miró el suelo limpio frente a él. Exhaló lentamente. Tal vez, eso fue lo que cambió todo. Ese sueño, no se sentía como un simple sueño. Se sentía como una advertencia. Como una posibilidad. Una que no ocurrió. El ambiente seguía en calma. Tranquilo. Seguro. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea de no volver a esa casa, no le generó culpa. Solo silencio. Uno distinto. Uno que no le incomodaba. Uno que se sentía bien.